Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez y tú que eres paciente mío y obviamente te quedaron muchas dudas de lo que platicamos acerca de tu rodilla, te quiero comentar esto. El desgaste en las rodillas, ¿sí? Hay que recordar, es por uso, abuso, mal uso, pero también tiene que ver, ¿sí?, con factores inflamatorios crónicos. Por eso a lo mejor te dejamos algún suplemento. Tiene que ver con el estado físico, por eso te recomendamos bajar de peso. Y obviamente el desgaste de rodilla es progresivo. Hay que recordar la diferencia. Artritis significa reumática o degenerativa. Lo que es reumática es la que deforma y la que es degenerativa es la más común. Es la que afecta a la gran mayoría de la población y es lo que se conoce como osteoartrosis, o si es en varias articulaciones se llama enfermedad articular degenerativa, ¿sí? Hay gente que tiene una enfermedad articular degenerativa, es decir, tiene mal las rodillas, los hombros, la columna y se afecta en forma sistémica una, otra, en diferentes tiempos o incluso al mismo tiempo. Sin embargo, hay unas personas que solo están afectadas de sus rodillas, ¿sí? Bueno, la artrosis de rodilla o el desgaste en la rodilla se divide en 4 grados. 1 es leve, 4 es severo. Siendo estrictos, el grado 1 y 2 no son de cirugía. Esos mejoran mucho con tratamiento médico, que significa suplementos, péptidos, que son otra herramienta muy interesante, y obviamente hacer ejercicio, bajar de peso, terapia física. Si no mejoran con eso, lo que sigue son inyecciones. Puede ser que solo utilicemos el ácido hialurónico, porque el ácido hialurónico es un lubricante. El ácido hialurónico lo que sirve es para lubricar mejor la rodilla, no pone en mejores condiciones al cartílago. Simplemente, ¿sí?, hace que la rodilla se lubrique mejor y eso es de utilidad. Sin embargo, cuando se combina con el plasma rico en plaquetas, hay que recordar, el plasma rico en plaquetas es un concentrado de los factores de reparación que se encuentran en la sangre. Es decir, son puros factores de reparación, no trae células madre, son puros factores de reparación, pero es la forma más sencilla, es el caballito de batalla de la medicina regenerativa, porque sus efectos y sus resultados son muy satisfactorios. Entonces, en grado 1 o grado 2, habitualmente utilizo plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico. Hay un producto muy interesante que también estamos utilizando que se llaman exosomas. Los exosomas es como si fuera el plasma rico en plaquetas de las células. ¿A qué me refiero? Cuando se hace un cultivo celular, cuando se ponen a expandirse, a multiplicarse las células, ¿sí?, todo eso que queda entre las células son puros factores de comunicación y de reparación que existen entre las células. Entonces, esos productos se llaman exosomas. Es como si fuera un PRP turbo, es decir, es más intenso que el PRP, pero son factores de reparación. Tampoco trae células, pero son factores de reparación de las células, ¿sí? Y eso se pueden combinar con el plasma y se pueden combinar con el ácido hialurónico. Es decir, podemos incluso utilizar las 3. Pero en etapa grado 3 y grado 4, obviamente el desgaste es mayor. En esos pacientes recomendamos muchas veces el poder agregar una infiltración que se llama infiltración intraósea. Es decir, inyectamos directo en el hueso. ¿Por qué tenemos que inyectar directo en el hueso? Porque el hueso está sufriendo y el hueso se inflama, ¿sí? A veces se me queda viendo, ¿en serio, doctor, el hueso se inflama? Sí, el hueso se inflama. Entonces, si el hueso está inflamado, hay que inyectar el hueso si queremos obtener un mejor resultado. No es indispensable en etapa 3, pero es recomendable. En la que siempre es indispensable es en la etapa 4. Pero hablando de que fuera una etapa 3, a veces también recomiendo la infiltración intraósea. ¿Qué desventaja tiene la infiltración intraósea? Que es bajo sedación, porque inyectar el hueso sí duele. Entonces es bajo sedación, es en quirófano, pero no es cirugía, pero tenemos que utilizar un aparato de rayos X para estar seguros que estamos inyectando en el sitio correcto. Entonces los tenemos que sedar, es el único inconveniente, es decir, que es un poco más complejo, pero aumenta mucho su capacidad de éxito.
Y podemos inyectar plasma, podemos inyectar células o podemos inyectar exosomas. Si me dicen ¿qué es mejor? Pues siempre es mejor las células, siempre. Pero por costo, a veces empezamos con lo más sencillo, que es plasma o exosomas, ¿sí? Entonces, eso es lo habitual que inyectamos. En la etapa 4 siempre es intraóseo y siempre me gustaría agregar células. Si la capacidad económica no es posible, entonces por lo menos sería inyectar plasma con exosomas, ¿sí? Por eso a veces van a salir con Flor o van a salir con Michelle y dicen, es que el doctor me dijo que me iba a inyectar plasma, pero usted me dice que a lo mejor células o exosomas. Tiene que ver con costos realmente, ¿sí? Lo más sencillo y lo más económico es el plasma, después siguen los exosomas, ¿sí? Pero lo ideal en etapa 3 y en etapa 4 sería colocar células, pero a veces por costo recomendamos PRP y exosomas. Entonces tiene también que ver mucho la capacidad de gasto de cada quien o la necesidad de inversión en su rodilla de cada quien, ¿sí? Pero todas las opciones son buenas. Hay gente que también me dice, oye Ramiro, ¿puedo empezar con plasma y si no me funciona, ¿puedo después inyectarme células? Claro que sí. Incluso entre más veces se inyecte es mejor. Lo habitual es inyectar 3 veces seguida por lo menos, con diferencia de 2 o 3 semanas entre ellas. Y la verdad es que puede ser incluso invertido el orden, es decir, podemos empezar con intraóseo y acabar con las intraarticulares en consultorio, o podemos empezar en consultorio y acabar con el intraóseo. Realmente no hay una gran diferencia en el orden en caso de que se combine intraóseo con intraarticular en el consultorio. Entonces hay que recordar, son 3 inyecciones mínimo, con diferencia de 2 o 3 semanas entre ellas. La intraósea sí es en quirófano, pero es ambulatoria, se va a su casa el mismo día. Lo único que le pido es que me guarde reposo 2 o 3 días. 2 o 3 días camina, pero tranquilo en casa. Y no ejercicio hasta que no nos veamos nosotros en 2 semanas. Posibilidades de éxito, obviamente cada paciente es diferente, pero si le estoy proponiendo un tratamiento regenerativo, lo más probable es que tenga una posibilidad de éxito entre el 70 y el 80%. Y siempre me preguntan, ¿y por cuánto tiempo me va a servir, doctor? Este es un tratamiento regenerativo que cuando hablamos de mejoría, generalmente estamos hablando de 3 a 5 años, pero también depende mucho de usted, es decir, los cuidados que tenga, si toma suplementos, si fortalece, en caso de que tenga alguna deformidad, si le agregamos una cuña, que la use. Entonces, en largo plazo, usted lo va a manejar. Eso es más decisión suya y realmente es su obligación. La de nosotros es ponerlo en buenas condiciones a corto y mediano plazo, y a largo plazo que usted fortalezca, baje de peso y haga ejercicio. Esa es su responsabilidad. El tratamiento regenerativo en rodilla, hay que recordar, ¿sí? Etapa 1 y 2 no son de cirugía. Etapa 3 y 4, el tratamiento final del desgaste es prótesis. Es decir, si no mejora con el tratamiento regenerativo, el tratamiento final es prótesis. La prótesis tiene una posibilidad de éxito del 90%. Es decir, realmente les va bien a los de prótesis. Pero obviamente es la cirugía más grande de rodilla. Y si se puede evitar con medios regenerativos, y yo considero que tiene un 70-80% de posibilidad de que lo logremos, lo vamos a intentar. No se le olvide, ¿sí?, que se debe coordinar con Flor o con Michelle, sobre todo para la programación, y no hay opción buena o mala. Es decir, podemos empezar con plasma rico en plaquetas, o podemos empezar solo con exosomas, o podemos desde el principio aplicar células. Eso tiene que ver con la necesidad que usted tenga de recuperarse y obviamente con la capacidad que tenga para invertirle a la regeneración de su rodilla. No se le olvide, ¿sí?, seguimos en contactos. Soy el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, espero verlo pronto.